iglesia? Ya escuché que están bien, yo estoy bien. Los amo, me amo. Un poco nervioso. Nuestro pastor empezó la semana pasada una serie que se llama Evangelismo. Y la verdad es que el tema está muy interesante y es en base a este tema que hoy tengo un mensaje para ti. Hoy vamos a dar un recorrido por la Biblia porque este mensaje no lo puedo dar sin la palabra de Dios, obviamente. Entonces, el mensaje que hoy tengo se llama Camino al Cielo. Y Camino al Cielo, recordarán esta serie, las personas que les tocó esta serie en su época recordarán que realmente era una serie interesante, ¿no? Era una serie donde planteaba varios sucesos y problemáticas de vida. ¿En qué consistía esta serie? Es una serie de los 80 y es una serie en donde había un ángel, que no sé por qué el ángel tenía que ir al cielo y se ayudaba de un humano y era todo un rollo, ¿no? El punto es que todos los días se enfrentaba a una situación para ayudar a otras personas en su situación de vida, a veces en economía, a veces en relaciones personales, a veces en cuestión de perdón, en ocasiones les ayudaba en cuestión de reconciliaciones consigo mismo, etcétera. O sea, todos los días, o más bien todos los capítulos que se veían era ese tipo de situación. Y se supone que entre más ayudaba, entonces el cielo era más para él, se ganaba el cielo, iba ganando como un pedacito en cada situación. De una manera poética, esta serie nos está diciendo una mentira. Está diciendo lo que Dios no dijo a través de su palabra, pero no solamente esta serie, sino muchísimas cosas nos dicen de una manera poética lo que Dios no ha dicho para nuestra vida. Y cuando nos dicen las formas o las cosas de manera poética, se reciben porque se ve bonito, porque se siente bonito, pero sabes, hay una realidad, y la realidad es ¿qué dijo Dios acerca de este tema de camino al cielo? Armando, nuestro pastor, dijo algo bien importante el domingo pasado y dijo la definición de evangelismo de una manera, digámoslo, de escuela. Dijo que evangelismo es anunciar las buenas nuevas o buenas noticias, y eso es muy cierto. Pero dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Y dijo que dar buenas noticias es muy sencillo. Hasta los noticieros, que son expertos en dar malas noticias, dan buenas noticias. Pero lo que me llamó mucho la atención, dijo, el evangelio es la persona de Jesucristo. Y esto es lo que vamos a ver hoy, realmente qué significa el evangelio. ¿Qué significa la persona de Jesucristo, que es el camino al cielo realmente? Quiero que me acompañes a orar. Señor, yo quiero poner este tiempo en tus manos. Quiero pedirte, Padre, que tú tengas el control de este tiempo, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Mi Dios, que tu palabra sea expuesta y sobre todo sea aceptada, porque una cosa es escuchar tu palabra y otra situación es tomar la decisión de aceptar lo que tú dices en ella. Yo te pido que hables realmente a nuestra vida y que en verdad des un corazón sincero para reconocer lo que debe ser reconocido. Que, Señor, este tiempo sea sellado con tu Espíritu Santo y sea controlado por Él, y mi Dios, que tú seas honrado, reconocido y glorificado en Cristo Jesús. Amén. Mira, vamos a ver a través de un pequeño bosquejo que obviamente me ayuda más a mí, en este camino o en esta situación de camino al cielo. Y este bosquejo lo vamos a ver de tres formas. Hoy van a ser un poco de versículos, no te desesperes, van a ser versículos muy prácticos, pero es que no te puedo hablar del camino al cielo sin la palabra de Dios. No te puedo decir cómo es el camino al cielo sin mencionarte la palabra de Dios, porque es Dios quien lo diseñó y es Dios quien habló desde un principio sobre este diseño de camino al cielo, de cómo ir al cielo, de cómo llegar al cielo, que la verdad es algo que toda persona anhela. Hay una realidad, todos en nuestra vida vamos a llegar al momento de la muerte. Y aunque no lo quieras creer, muy en el interior está la sensación, el deseo y el pensamiento de espero estar eternamente con Dios, ¿cierto? Bueno, en este bosquejo vamos a ver tres partes bien importantes. Uno es el anuncio, otro es el cumplimiento y otro es el propósito, porque cuando hablamos del cielo, indiscutiblemente tenemos que hablar del evangelio e indiscutiblemente tenemos que hablar de la persona de Jesucristo.
Y este es el diseño de Dios respecto a Jesucristo, anunciarlo, cumplir su anuncio y cuál es el propósito de ese anuncio. Y como primer cita, ahora antes de pasar a las citas, quiero que veas algo interesante porque lo puse con toda la intención. A un lado tiene las fechas en que cada una de estas partes o libros o cartas escritas fueron escritas. Fíjate, la palabra de Dios, que es la Biblia, que son 69 libros, se escribió en un periodo de 1500 años, no continuos, pero fueron diferentes épocas, diferentes costumbres y diferentes personas. Aproximadamente Dios utilizó a 40 hombres para escribirla. Y si te fijas, Génesis nos dice que fue escrito entre el 1445 al 1405 antes de Cristo. Y la última fecha, que sería Apocalipsis, sería entre el 90 y el 96 después de Cristo. En este periodo es donde siempre Dios fue fiel en estar recordando lo que había cumplido y lo que había prometido. Ahora, ¿qué había prometido? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú golpearás el talón. ¿Qué está pasando aquí en este corto versículo? Mira, está sucediendo algo bien interesante. Este versículo lo conocen como el protoevangelio o el preevangelio o el primer anunciamiento de la persona de Jesucristo, de la promesa del Salvador, de la solución a un problema. ¿Cuál es el problema que está tratando aquí Dios específicamente en este versículo? El problema de Edén. ¿Y qué sucedió en el huerto de Edén? Dos capítulos antes vamos a leer cómo Dios hizo la creación, y te va a narrar la creación día por día por día, y dice, y esto fue bueno, y a Dios le agradó, y etcétera. Y entonces llega el momento en que crea a Adán y a Eva, y a ellos les da una instrucción muy importante. Puedes comer de todo lo que hay en el huerto, de absolutamente todo, excepto de un fruto. No nos dice cuál es ese fruto, pero de ese fruto tú no puedes comer. Ustedes no pueden comer. De todo lo demás tienes toda la libertad de comerlo. Entonces está un mandato muy importante. Y aparte dice, y si lo comes, ciertamente vas a morir. Ahora, esta muerte no solamente sería una muerte física, sino también una muerte espiritual. En ese momento dice, y nos narra que hablaban con Dios en todo momento y tenían una comunión perfecta con Dios, y entonces tenían esa comunicación con Dios tan perfecta. Pero entonces, y todos sabemos la historia, viene Satanás, la serpiente, engaña a Eva, y entonces come, y entonces Eva le da a Adán, su esposo, y entonces aquí viene el problema del que está tratando en este versículo. El problema se llama pecado, se llama desobediencia. Así es como Dios lo llama a través de toda su palabra, de toda la Biblia. El problema del pecado, hay una desobediencia, hay un pecado, y por lo tanto Dios había dicho, si comes, ¿qué va a pasar? Vas a morir, va a haber una consecuencia a esa desobediencia, a ese acto de pecar. Y obviamente, si nos vamos al versículo 21, nos dice que sí hubo esa consecuencia, pero la consecuencia no la sufrió Adán y Eva en ese momento. En ese momento Dios tuvo misericordia de ellos, y quien murió fueron animales. Dice el versículo 21 que entonces Dios cubrió la desnudez de ellos con las pieles de unos animales. Por lo tanto, Dios sí ejecutó lo que había ordenado. Hubo pecado, hubo desobediencia, hubo muerte y hubo derramamiento de sangre por esa desobediencia. No en la persona de Adán y Eva, en el físico, sí en lo espiritual. Y ahí es donde nace un problema que se transmite a toda la humanidad, nos dice Romanos, la carta de Romanos. Y ese problema se llama tal cual pecado porque no tiene otro nombre. Y pecado es todo aquello que hacemos que simple y sencillamente no le agrada a Dios, o que va en contra de la voluntad de Dios, o que va en contra de lo que Dios ya dijo. Así como Adán y Eva tenían un mandato y desobedecieron, pecaron en ese acto de desobediencia. Es algo tan simple para nosotros, ¿verdad? Ahorita. Pero te aseguro que tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. ¿Qué está pasando en este versículo? Dios entonces está diciendo, ok, ya hubo pecado, va a haber una consecuencia, la consecuencia existe, que es la muerte de unos animales por sustitución. Los animales están tomando el lugar de Adán y Eva por sustitución y derramamiento de sangre.
Pero le dice a Satanás, tú vas a ser aplastado en la cabeza y vendrá una simiente, refiriéndose a Jesucristo, y tú vas a herir a la simiente, pero la herida no será de muerte. Sí, va a derramar sangre, es verdad, pero su herida no será como la herida que él va a hacer en tu cabeza. Te aplastará la cabeza, te destruirá completamente. Y este es el primer anuncio que vemos acerca de la promesa de Dios a la solución del problema que se llama pecado. En un tipo es aquello que nos ayuda a ejemplificar lo que Dios va a hacer en un futuro. El tipo que estamos viendo aquí es la muerte de los animales para tomar las pieles y cubrir a Adán y a Eva. Este era el tipo de lo que iba a pasar con Jesucristo miles y miles de años después. Jesucristo iba a dar su vida en sustitución, y ahorita vamos a ver de qué manera y por qué, para no cubrir, sino para quitar y perdonar el pecado de todos nosotros. Este es el anunciamiento. Durante todo este periodo vamos a ver, a partir de Génesis hasta que vayamos a llegar a Apocalipsis, Dios va a seguir recordando su promesa del Mesías. Lo va a seguir recordando y lo va a recordar y lo va a recordar. Lo va a recordar a través de Abraham, lo va a recordar a través de los profetas. Y entonces vamos a ver Isaías capítulo 7. Versículo 14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. ¿Qué está pasando aquí? Cuando los profetas van y dan un anuncio, siempre les pedían señal por parte de Dios, porque si la profecía o el anuncio que iban a dar no se cumplía, tenían que ser apedreados. Entonces le están diciendo a Isaías: dame una señal de que realmente lo que tú dices va a pasar. Entonces Isaías le dice: ok, el Señor mismo les va a dar señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta es la señal del que el profeta Isaías está hablando, refiriéndose a esa promesa que Dios ya había dado en Génesis. Dios ya había dado una promesa, lo único que estaba haciendo Isaías es recordar esa promesa, y lo único que hacían los profetas era recordar la promesa. Y aquí estaba diciendo: hay una señal que Dios ya dijo, y lo dijo en Génesis: va a venir un Salvador, y van a ser de una virgen, y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 9, 6 a 7 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y es que la promesa viene de Dios, no viene del hombre. La promesa viene de Dios, no viene de los profetas. Es Dios quien había prometido y es Dios quien va a cumplir. En Génesis capítulo 3, al inicio del problema, Dios prometió que iba a venir un Mesías, que iba a venir el Salvador y que iba a dar solución a ese problema que nació ahí, en Edén. Lo único que están haciendo los profetas es recordar esa promesa de Dios. Lo único que está haciendo Dios es recordarles a su pueblo y a la gente las promesas que Dios tiene para la humanidad. ¿Y cuál es esa promesa? Porque Dios no olvida lo que promete. Tengo una solución al problema de hoy. Tengo una solución que se llama el Mesías, Jesucristo. Miqueas, otro de los profetas, dice lo siguiente: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyo orígenes viene desde la eternidad. Cuando dice, oh Belén Efrata,
eres solo una pequeña de entre todos los pueblos. Y es que Belén es un territorio muy pequeño y para muchos era un territorio insignificante. Esta expresión Efrata en el hebreo significa abundante. Y Dios está diciendo, no importa que seas pequeña, porque de ti saldrá abundancia. Serás una tierra abundante porque de ahí viene el Salvador, ahí va a nacer el Salvador. En esta tierra pequeñita, es de ahí es donde va a nacer la promesa que yo tengo desde un principio, desde el principio de la existencia. Y sabes, a veces pensamos que las promesas de Dios se olvidan porque aquí Miqueas se está escribiendo en el 735 después de Cristo aproximadamente. Decimos que Génesis se escribió en el 1445 aproximadamente, ¿no? Antes de Cristo. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? Y Miqueas todavía está recordando al pueblo, Dios tiene promesas y las va a cumplir. Dios no olvida sus promesas y las va a cumplir. Quiero que sepas lo siguiente: cuando Dios promete, Dios va a cumplir. Lo que Dios te prometa, Dios te va a cumplir. Si prometió que va a estar contigo, es porque va a estar contigo todo el tiempo. Si prometió que va a ser tu soporte, tu ayudador, tu sombra, tu mano derecha, entonces va a estar contigo todo el tiempo. Cada promesa que Dios ha puesto en su palabra, cada una de ellas las va a cumplir al pie de la letra. Y eso es lo padrísimo de Dios, porque Dios no olvida y Dios tiene el tiempo adecuado para cada cumplimiento. Y vamos al cumplimiento. En Mateo 1, 18 al 25 dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. ¿Qué está pasando aquí? En el Antiguo Testamento Dios había dado leyes para que fuesen cumplidas. Ojo, porque esto es una interpretación falsa de lo que son las leyes de Dios para nuestra vida, en el sentido de que nos van a acercar a Dios y la tomamos como parte del camino hacia el cielo. Y entonces decimos, tenemos 10 mandamientos que si los cumples vas a agradar más a Dios. La noticia es que no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Y tú y yo tendríamos que cumplir esos 613 mandamientos todos los días al pie de la letra, durante toda nuestra vida. Y te voy a dar un ejemplo. Si a las 3 o 4 de la tarde tú cumpliste el último mandamiento, el 613, a las 4.01 segundo tú tienes que empezar la lista con el primero y sucesivamente. Pero la noticia es que si tú infringiste un solo mandamiento, eres acreedor al castigo de los 613 mandamientos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios dio una ley en el Antiguo Testamento cuando había dado una promesa de salvación? Dios no se está contradiciendo y no está diciendo, ok, como ya prometí, pero ahora en lo que llega Jesucristo o el Mesías, ustedes váyanse comportando de esta manera para que me caigan mejor. No, no es por ahí el sentido. El sentido de la ley, dice la palabra de Dios, que es la guía para darnos cuenta de que necesitamos un Salvador, de que no somos suficientes. Necesitamos esa ley para darnos cuenta que lo único suficiente es Jesucristo y es el único que puede cumplirla a perfección al pie de la letra, los 613 mandamientos. Y es así como sucedió. ¿Qué pasa? La ley decía, por eso es que José no quería difamar a María en ese momento porque la iban a apedrear. Y decía que si la mujer era sorprendido o era sorprendida en un acto de impureza o de engaño, tenía que ser apedreada. Por eso es que la quería dejar en lo privado, en lo oculto. Porque él conocía la ley, pero también conocía las promesas de Dios. Dice más adelante: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel,
No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí es donde el ángel está recordando la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios iba a sustituir, iba a suplir, iba a entregar un sacrificio perfecto para perdón de los pecados. José sabía esto, José conocía el Antiguo Testamento, conocía la ley de Dios, conocía el escrito de los profetas, conocía el Pentateuco, conocía perfectamente lo que Dios había dicho desde antes. Y sabía que Dios había prometido un Mesías, y el ángel está revelando: este hijo que viene es la promesa que Dios había dado en el huerto de Edén. Y José lo comprendió perfectamente, y entonces hizo lo siguiente: todo sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y acabamos de leer este versículo en Isaías capítulo 7. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María su esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. José conocía lo que Dios había dicho desde un inicio, y él aceptó ser parte de esta promesa de Dios, recibiendo a María, recibiendo a esta promesa y creyendo en ese sacrificio sustituto que Dios iba a hacer a través de este niño que había sido anunciado y que se estaba cumpliendo en este momento. Fíjate, cuando Jesucristo nace, por lo menos se cumplen 300 profecías. Cuando Jesucristo nace, por lo menos Dios cumple 300 promesas que había hecho, 300 profecías que había dado. Dios no olvida lo que dice. Y si dice que te va a amar es porque te va a amar. Si te dice que te va a perdonar es porque te va a perdonar. Si te dice que te acepta es porque te acepta. Si te dice que vayas a Él es porque quiere recibirte. Si dice que prometió un Salvador a pesar de que había pasado tanto tiempo, Él lo va a cumplir en el momento adecuado. Mira, la salvación en el Antiguo Testamento no es diferente a hoy. Es en base a la promesa que Dios había dado. A los del Antiguo Testamento la salvación era en la fe en esa promesa. La salvación es por fe, el camino al cielo es a través de esa promesa que Dios había dado, que se llama Jesucristo. Dios no tiene un plan diferente. Dios no va a sacar un plan B porque siempre tiene el plan que ya había diseñado desde un inicio. Su Hijo Jesucristo. ¿Con qué propósito entonces es que viene Jesucristo? Ok, tenemos un problema que inicia en el huerto de Edén. Y es un problema muy muy grave porque Romanos nos dice que entonces el pecado pasó a todos nosotros, por cuanto todos hemos pecado, merecemos estar separados eternamente de Dios. Y eso es una realidad. Entonces, ¿cuál es el propósito del cumplimiento de esa promesa? La promesa es: va a venir un Mesías, un Salvador que te va a dar perdón de pecados. ¿Y con qué propósito? ¿Te acuerdas que te dije que en un principio Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, una comunicación con Dios, antes de que desobedecieran? El propósito de Dios es restablecer esa relación con cada persona a través de Jesucristo. 2 Corintios 5, 19 al 21 dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Ese es el propósito de Dios. Reconciliarte a través de Jesucristo para con Él. Dios sabe que hay un edicto que tiene que cumplir, que se llama muerte por consecuencia del pecado. Tú y yo hemos pecado, tú y yo merecemos morir eternamente, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Es la realidad y no la podemos cambiar. Dios sí la puede cambiar. Porque es Dios quien se encargó de diseñar un plan perfecto, el camino al cielo perfecto, que es Jesucristo, y cumplirlo a perfección. Jesucristo está obedeciendo al Padre, y el Padre, que es Dios, está reconciliando al mundo a través de Jesucristo. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo.
Por eso vino Jesucristo, por eso es que nace Jesucristo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo recuerdan? ¿Sabes? Cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, indiscutiblemente nos remontamos a lo que pasó en Génesis capítulo 3, donde un animal sin culpa tuvo que tomar la posición de Adán y Eva, derramando sangre, muriendo para cubrir el pecado, es decir, su desnudez. Jesucristo, en el mismo sentido, viene como Cordero de Dios, como un sacrificio perfecto, y tal cual había dicho Dios en su promesa: es verdad, va a morir, va a ser herido, pero no va a morir en lo espiritual porque es Dios. Pero tiene que pasar un proceso de sufrimiento. Isaías capítulo 53. Tiene que ser crucificado, tiene que ser azotado, tiene que ser molido por nuestros pecados, para que entonces de esa manera Él va a llevar toda la exigencia de Dios. Esos 613 mandamientos que tú y yo no podemos cumplir, Jesucristo los va a cumplir por ti y por mí. Dios tiene que ejecutar la sentencia que ya dijo, y que dijo: la paga del pecado es muerte, y por lo tanto debe haber muerte. Pero ¿sabes quién está tomando tu lugar y mi lugar? Jesucristo. Así como Dios proveyó el sacrificio para que Adán y Eva no murieran físicamente en ese momento, Dios lo hizo en Jesucristo, para que tú y yo tengamos esta relación perfecta con Dios, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba diseñando Dios desde un principio? Integrarte a Él, adoptarte como familia. Dice Efesios 1, 5 y 7, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Todos nosotros tenemos un acta de nacimiento, ¿cierto? Y cuando un bebé nace, tienes que ir a registrarlo y darle una identidad. Le das un nombre, le das un apellido. El acta de nacimiento dice qué día nació, en qué hora nació, en dónde nació, quiénes son sus papás. ¿Sabes? En la familia de Dios pasa exactamente lo mismo, no es diferente. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y lo dio con gran gusto, y le dio un gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. El cielo sí tiene un precio, pero no toca a ti pagarlo, ni a mí. Sí hay un camino para ir al cielo y se llama Jesucristo, se llama el sacrificio perfecto de Jesucristo. Lamentablemente a veces nos han enseñado mal y nos han dicho que te tienes que portar bien. ¿Sabes? Es importante portarte bien, claro que sí, pero no es el propósito de ser salvo. Porque la salvación radica única y exclusivamente en Dios. Dios, el tema de salvación no es tuyo ni es mío, es exclusivamente de Dios. Dios es quien diseñó el plan perfecto para que tú y yo estemos reconciliados con Él, y Él lo va a ejecutar, y Él lo va a llevar a cabo, y Él te va a adoptar. Hay un libro de adopciones, de hecho. En Filipenses 4, 2 y 3 nos habla un poquito de ese libro. Dejando de lado el contexto del que habla, esa es la última parte de estos versículos a la que quiero llegar. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen sus desacuerdos, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros las buenas noticias. Es decir, esto que les estoy diciendo, la buena noticia es: Jesucristo vino y murió en la cruz por ti y por mí, para darnos perdón de pecados y reconciliarnos al Padre. Dice: trabajaron junto a Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad y el derecho de ser hechos o llamados hijos de Dios.
Es en ese momento en que tú pasas a la familia de Dios, en que tú pasas a pertenecer a Dios, en que tú eres adoptado por Dios. Y este es un tema a veces complejo, y es un tema a veces complejo de explicar, pero también de comprenderlo. Porque estamos tan acostumbrados a nosotros mismos, a nosotros pagar, a nosotros hacer, a nosotros agradar, pero sabes, con Dios las cosas son diferentes. Dios dice, todo aquel que reconoce a Jesucristo, todo aquel que tiene a Jesucristo, Él es mío, Él es adoptado por mí. A Él lo voy a inscribir en el libro de la vida. Y aquí es de lo que está hablando. Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 11 al 15 nos dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, y es que no solamente hay un libro que se llama el libro de la vida. Dice, los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Armando mencionaba el domingo pasado de un circo, no sé si lo recuerden. Un circo donde te decían que si no aceptabas a Cristo te ibas al infierno y todo el rollo, ¿verdad? Y luego que pues Armando, tu hermano, no durmió por no sé cuántas noches. Lo recuerdo porque yo fui a ese circo y sabes, la intención ciertamente no es de asustarte para que tomes decisiones. La intención es decirte lo que Dios ya reveló, lo que Dios ya dijo que va a suceder. Y no le voy a quitar y no le voy a poner, simplemente estoy leyendo lo que ya está revelado. El significado de Apocalipsis es revelación, es quitar el velo es dar a conocer. Ese es el significado de esa palabra Apocalipsis. Dios está diciendo que nuestros actos están escritos en libros. Y esos actos en sí, como hay un juicio, van a tener una consecuencia. Pero ya sabemos cuál es la consecuencia, la misma que sucedió en el huerto de Edén, es muerte. Porque el edicto fue desde ese momento. Todo el que pecare, pues la consecuencia va a sufrir muerte, no solamente física, sino espiritual. Ahora, lo que está hablando Apocalipsis no son a personas que están vivas, sino son personas que ya han muerto, y por eso dice, el mar entregará a sus muertos y la tierra entregará a sus muertos. Aquí hay algo bien importante, porque dice, el que no se encontró en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios tiene un registro de nacimiento, de tu nacimiento espiritual, porque ya tienes un nacimiento físico, pero Dios tiene un registro de tu nacimiento espiritual, tiene un registro de tu adopción, tiene un registro para que precisamente cuando suceda esto, que es todo un tema, estés en el libro de la vida y la consecuencia de esos actos registrados en esos libros no sea la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Y esto no te lo estoy diciendo para asustarte, porque Dios no prometió desde un principio para asustarnos, sino para darnos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Viene una promesa de salvación, viene una solución a nuestra condición de pecado. Se llama Jesucristo. Mas a todo el que le recibe, al que cree en su nombre, le dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Dice Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Yo no estoy aquí para presumirte de ser salvo, porque te tendría que decir cuál es mi condición y la necesidad que tengo de ser salvo. Estoy aquí para decirte que mi condición y mi necesidad se basa en Jesucristo.
que Jesucristo vino a hacer ese sacrificio sustituto completamente, vino y tomó mi lugar para que yo esté reconciliado con Dios. De la misma forma es que Dios dice, yo quiero reconciliarte conmigo. Y la única manera va a ser a través de Jesucristo. No hay otra forma. Eso es el Evangelio, eso es Jesucristo. Este es el mensaje de salvación. Esta es la buena nueva que Dios mismo preparó desde Génesis y fue anunciada durante todo este periodo. Yo te decía, todos los del Antiguo Testamento y todos los que estamos en el Nuevo Testamento, ¿sabes? No hay ni una diferencia, la salvación es exactamente igual, ir al cielo es exactamente la misma forma, porque la promesa de Dios es la misma, no ha cambiado. Es su Hijo Jesucristo. Los de allá veían cuando el Mesías iba a venir y los de acá volteamos que el Mesías ya vino. Y entonces la salvación sigue siendo por fe. La salvación sigue siendo ese regalo que Dios quiere darte para reconciliarte con Él mismo. El tema de salvación es exclusivamente de Dios. Pero hay un reconocimiento. Juan dice, aquel que cree, aquel que reconoce. ¿Qué reconoces? Reconoces tu condición de pecado, reconoces que necesitas a Dios, reconoces que necesitas un Salvador, reconoces que necesitas al Mesías. Y entonces en ese reconocimiento Dios genera un acta de nacimiento, un registro de adopción en el libro de la vida. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Y es que cuando tú reconoces a Cristo, cuando reconoces que verdaderamente necesitas de este acto de sacrificio, de este Cordero perfecto que ha pagado el precio de tu pecado y de mi pecado, y entonces empieza una relación y entonces empieza un proceso de transformación. ¿Me ayudas con el madero, por favor? Quiero leerte Mateo 11:28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Fíjate, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Qué está pasando en este versículo de Mateo 11:28 al 30? Está pasando una verdad, una realidad. Jesucristo sabía la necesidad de cada persona y de todo el mundo. Por eso dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Y en ese sentido, Jesucristo no llama al que no tiene cargas, pero sabe que todos tenemos cargas, ¿cierto? En ese sentido es que Jesucristo dice, vengan a mí todos los que tienen la condición de pecado, porque yo les voy a dar vida eterna. Vengan porque yo les quiero enseñar, pónganse mi yugo, pónganse mis enseñanzas, les quiero instruir día a día para que su vida sea transformada. ¿Qué es un yugo? Jesucristo está utilizando de una manera muy práctica las costumbres de ese momento. Y la costumbre de ese momento, la agricultura era muy, muy fuerte. Y se utilizaban en aquel momento lo que eran la yunta de bueyes. Este es lo que más pudiésemos asemejar a un yugo. Aquí tendría que tener 2 huecos donde iría en el lomo de los bueyes, para que más o menos se viese de esta forma. Y entonces había un buey que tenía más experiencia que el otro, y había un buey que había arado más en toda su vida, y que tenía más conocimiento y que sabía cómo hacer las cosas más ligeras en el campo. Y le ponían a un aprendiz a un lado, y el aprendiz no llevaba el peso de esto, se lo ponían al experto. Y entonces el otro buey es que aprendía del experto. Y en este sentido Jesucristo dice, vengan a mí porque primero les quiero dar vida eterna, y segundo les quiero enseñar día a día. Y eso es el Evangelio. Jesucristo en nuestra vida, enseñándonos día a día, enseñándonos a cada momento. La pregunta es, ¿irás a ponerte el yugo? No se trata
de qué tan bueno eres, porque no eres bueno ni soy bueno. No se trata de cuántas buenas obras haces, porque ni una será suficiente. En verdad jamás va a ser suficiente. Se trata si reconoces a Cristo como ese pago suficiente por tu pecado y por mi pecado. Solo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Solo el que cree en Jesucristo está registrado en el libro de la vida. Y esto no es asustarte, esto es decirte, hay una solución y hay esperanza. ¿Cuál sería tu respuesta para Jesucristo? Jesucristo dice, vengan a mí, yo les quiero enseñar. Les quiero enseñar con mis enseñanzas, les quiero enseñar con mi vida, les quiero enseñar con mis propósitos, con mis promesas. ¿Cuál es tu respuesta para Él? Ni siquiera para mí, porque a final de cuentas, ¿sabes? Es a Él a quien le tienes que responder. Una noticia muy importante, Hebreos 9 dice que después de la muerte viene un juicio. No es cuando tú estés muerto, cuando tomas una decisión. Eso es otra mentira que nos han dicho. Ay, no, pues ya que muera veremos a dónde me voy, dependiendo de lo que haya hecho. No, si hay libros que tienen registrado nuestras acciones, pero simplemente es como, ok, aquí está, tienes acciones registradas, aquí está el edicto y está la sentencia. La decisión de salvación, dice la palabra de Dios, es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día cuando tú tienes la oportunidad de decidir, de reconocer y de aceptar. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Este proceso de salvación yo no sé cómo es para Dios, porque es algo que le pertenece a Dios nada más. Lo que sí sé que es muy necesario reconocer que Jesucristo es ese Cordero perfecto que vino y fue sacrificado por mi pecado. Y para reconocerlo lo tendrás que reconocer en algún momento de tu vida, no en tu muerte. Y tendrás que decirle, ¿sabes qué? Jesucristo, es verdad, tú eres el Cordero perfecto que pagó el precio de mi pecado. Y si quieres decírselo hoy, díselo hoy. Le puedes decir, es verdad, tú pagaste el precio de mi pecado, te pido que me des ese regalo de salvación. No depende de mí sino de ti. No es con mis acciones, es con tu sacrificio. Yo hoy lo reconozco. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mi pecado y pagaste el precio por cada uno de ellos. Te pido que me inscribas en el libro de la vida, sellando esta decisión con tu Espíritu Santo. Hoy reconozco en verdad que tú eres el plan perfecto de Dios para reconciliarme con Él. A partir de hoy quiero tener una relación con el Padre por medio de ti. Restablece esa comunión. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Mi Dios, gracias por esta iglesia, gracias por este momento, Padre. Bendícenos enormemente, pero sobre todo, mi Dios, habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Guíanos, Padre, guíanos sobre todo, mi Dios, a reconocerte verdaderamente con un corazón sincero, un corazón que realmente vaya a ti y reconozca lo que tú has hecho y haces por nosotros. Sigue bendiciendo esta iglesia y que esta iglesia siga siendo, mi Dios, un lugar que proclame tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.